En los últimos días se ha desatado una campaña tratando de desacreditar a una figura consular de nuestra historia, como es el caso de Ramón Carrillo. Eh, Podría sorprendernos esto, pero sabemos muy bien cómo se opera muchas veces y cuál es el pago que reciben aquellos que dedican su vida, sus esfuerzos y todos sus sacrificios a la tarea de contribuir a el bien común y sobre todo a la inclusión social de los sectores más postergados de la sociedad. Carrillo es un santiagueño que estudió su carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, se recibió con medalla de oro, era claramente un estudiante brillante, quien tenía 10 hermanos menores y dedicó sus esfuerzos, tuvo que hacer doble trabajo para poder sostener a su madre y a sus hermanos más pequeños, a los que trató de impulsar a que tuvieran sus propias carreras universitarias. Fue muy reconocido a partir de sus grandes aportes en la neurología y en la neurociencia, eh, y tuvo la posibilidad de hacer estudios de posgrado en el continente europeo a partir de sus méritos como un justo reconocimiento. A su retorno de Europa llega en los años 30, en medio de esa Argentina que estaba arrasada por el fraude, que estaba arrasada por la corrupción, y va consiguiendo distintos logros merced a su esfuerzo, merced a su capacidad. Consigue su cátedra en la Facultad de Medicina, sigue con sus grandes aportes en el terreno de la neurología, hasta que finalmente va a llegar a tener una designación como a cargo del Departamento de Neurología en el Colegio Militar, en el Hospital Militar. Y ahí es cuando él accede a las historias de vida de los estudiantes, a la historia de vida de los soldados, y se da cuenta que hay una asociación directa entre la pobreza y la enfermedad. Carrillo va a dar un giro drástico de esa carrera prominente, de esa carrera ya reconocida en el terreno de la neurología, para dedicarse a lo que tiene que ver con la salud pública, y básicamente por el compromiso, para tratar de extraer, de modificar a partir de el impulso de políticas públicas, de políticas preventivas, de políticas de inclusión, de políticas que garantizaran la justicia social aún antes de conocer a Perón, en el terreno de la salud. Se vincula con miembros del grupo Forja, tiene una perspectiva nacionalista claramente, y este desempeño laboral en el hospital militar le permite tomar contacto con Perón, y va a ser el propio Perón el que lo convenza de la necesidad de volcar sus conocimientos y a la creación de un nuevo un ministerio de salud, un ministerio que tenga la posibilidad de llevar adelante políticas preventivas y reducir esa desigualdad, acercando la salud a las mayorías, a todo el pueblo argentino. Cuando Perón llega al gobierno, Carrillo se convierte en el primer ministro de Salud, y como primer ministro de Salud va a actuar en estrecha vinculación con Evita. La política de creación de más de 500 hospitales y de salas de asistencia, una política de transformación estructural de la Argentina, una política de transformación estructural de lo que existía en ese momento, donde los pobres no tenían acceso a la salud, no tenían acceso a ningún tipo de tratamiento, fue notable. Y Carrillo va a impulsar una política basada en la higiene, en la inclusión, va a impulsar una política de campañas de vacunación, va a conseguir resultados impresionantes
en enfermedades de tipo epidemiológicas y también en enfermedades que tenían que ver o que estaban vinculadas con las prácticas sexuales. Es decir, hay una reducción impresionante realmente de la sífilis, por ejemplo. Hay un incremento notable de todo lo que tenga que ver con el impulso no solo de los establecimientos de salud, cosa que se generaba a través de la Fundación Eva Perón, sino también en lo que tiene que ver con la distribución equitativa a lo largo del territorio, porque en realidad existía alrededor de un 45% de las camas necesarias para abastecer a la sociedad argentina y estaban radicadas en lugares muy centralizados, por eso buena parte del país estaba excluido. Carrillo es un ejemplo de sacrificio, es un ejemplo de esfuerzo, es un ejemplo de compromiso, es un ejemplo de alguien que teniendo una carrera garantizada en el terreno de la neurociencia, decide volcarse, opta en volcarse para a través de su compromiso social, para impulsar su obra, para beneficiar a los sectores más humildes, a los sectores más amplios de la sociedad argentina. Y como suele ocurrir regularmente, luego de la muerte de Evita, vamos a ver que se dan una serie de movimientos al interior del gobierno, la llegada de Tecer a la vicepresidencia y demás, que lo van postergando, que lo van alejando a Carrillo de la órbita del poder hasta que finalmente queda desplazado del gobierno del general Perón. Tiene que irse al exilio, un exilio que nuevamente va a estar asignado ahora por la pobreza, un exilio en los Estados Unidos, brevemente, luego llega a Brasil donde es casi un desconocido, aunque va rápidamente a ser consultado para asesorar en lo que tiene que ver con políticas de salud. Va a recibir consultas, invitaciones de algunos otros países latinoamericanos, pero ya es un Carrillo que está enfermo, es un Carrillo debilitado y que va a morir al año siguiente de la caída del gobierno de Perón. Sin embargo, el nombre de Carrillo está asociado directamente con todo lo que tiene que ver con las políticas de salud pública, con las políticas de inclusión, y no solo a nivel de nuestro país, sino a escala mundial. Por eso cuando nosotros nos encontramos con campañas de desacreditación de este tipo, en realidad lo que tenemos que preguntarnos es de dónde provienen, y realmente nos damos cuenta que provienen de aquellos que piensan que los pobres no deben tener un acceso igualitario a la salud, a la educación, a formas de vida digna. Sectores concentrados que solo ven en la salud el negocio, sectores que piensan que unos pocos privilegiados deben detentar formas de vida que excluyan al conjunto de la sociedad. La reivindicación de la figura de Carrillo necesariamente está asociada con los valores del gobierno democrático, de una sociedad democrática, de una sociedad pluralista, de una sociedad con inclusión. Carrillo es el sinónimo de la solidaridad, la inclusión y sobre todo es el sinónimo de la apuesta por la vida. Una apuesta por la vida que antes de la gestión del general Perón no existía. Una apuesta por la vida que se fue instrumentando a través de la Fundación Eva Perón, a través de las políticas públicas y a través de este Ministerio de Salud. No para nada casualmente, en la gestión anterior, el Ministerio de Salud fue reducido a la condición de secretaría. Fue notoria la desinversión, fue notorio el desprecio por las políticas preventivas, algo en lo que Carrillo siempre hizo muchísimo hincapié. Y este desprecio por las políticas preventivas implicó que se dejaran pudrir, que se dejaran caer, es decir, no solo que se suspendieran las campañas de vacunación, sino que se dejaran descomponer las dosis que habían sido adquiridas por nuestro país. Entonces, efectivamente, frente a este tipo de actitud cínica, de actitud que plantea un ajuste demográfico a través de la exclusión y el abandono social, la figura de Carrillo tiene hoy todavía una muchísima mayor relevancia en tiempos de coronavirus, en tiempos de dengue, en tiempos de reaparición de enfermedades como el sarampión o la chikungunya. Evidentemente Carrillo es
un exponente central de estas reivindicaciones propias de la justicia social, y con muchísima justicia sería la cara determinante para un nuevo billete de 5.000 pesos.